A finales del siglo XIX, si un cirujano francés y uno japonés intentaban hablar sobre la misma estructura del cuerpo humano, se enfrentaban a un problema letal. Madre mía, un problema gigantesco, sí. Porque resulta que existían más de 30.000 palabras diferentes para describir nuestra anatomía. O sea, 30.000. ¡Qué locura! Era un caos absoluto. Un laberinto lingüístico que literalmente costaba vidas, por puros malentendidos. Y resulta fascinante pensar que la máquina más compleja y sofisticada que existe, que es el cuerpo humano, pues llegó al mundo sin un manual de instrucciones bajo el brazo. Claro, simplemente lo habitamos. Exacto. Y cuando hay que llevarlo a revisión, por decirlo así, la medicina parece utilizar un lenguaje cifrado incomprensible. Y fíjate que la historia de cómo la humanidad tuvo que sentarse a escribir ese manual desde cero es asombrosa. Totalmente. Hubo que cartografiar un territorio totalmente oscuro. Pero bueno, el mayor reto no fue solo ponerle nombre a las cosas, Ya. sino inventar formas de ver a través de nuestra carcasa, sin tener que romperla. Claro, ver el interior estando vivos. Eso es. Es un viaje que va desde la ruda disección de cadáveres a escondidas hasta pues la manipulación de los protones de nuestras células usando imanes gigantes. Y esa es precisamente la misión de esta inmersión a fondo que empezamos hoy. Queremos descifrar ese mapa, porque es algo que nos afecta a todos de forma muy directa. Sí, sí. Todos tenemos un cuerpo, pero muy pocos sabemos interpretar sus coordenadas o entender qué demonios está pasando físicamente cuando un médico mira una simple radiografía. Tal cual. Y a ver, para explorar cualquier territorio desconocido, lo primero que se necesita es establecer unas coordenadas universales, claro. El GPS del cuerpo humano. Exacto, el GPS. Y ahí es donde empieza la gran organización. A primera vista es súper intuitiva. Tienes la cabeza, el cuello, el tronco y las extremidades. Vale, hasta ahí llego. Sí, pero es interesante fijarse en cómo los anatomistas definen las fronteras, o sea, las zonas de transición. Que no son líneas rectas imaginarias, entiendo. No, para nada. Las zonas de transición son vitales, porque el cuerpo es dinámico, se mueve. Tenemos, por ejemplo, la cintura escapular. Que es la zona de los hombros, ¿no? Eso es, toda la estructura de los hombros. Y luego la cintura pélvica. A ver, no son solo límites arbitrarios en un dibujo. Claro. Son zonas de anclaje súper complejas que unen el tronco con las extremidades para permitir el movimiento, pero a la vez soportando muchísimo peso. Son verdaderos puentes de ingeniería. Ya. Y dentro del tronco en sí, pues la división también tiene sus matices. El tórax y el abdomen están separados muy claramente por un músculo que es el diafragma. Que sube y baja al respirador. Justo. Pero si bajamos un poco más, entre el abdomen y la pelvis no hay ninguna barrera física real. O sea, es todo un mismo espacio. Exacto. Es una cavidad abdominopélvica continua. Pero claro, saber que tienes un tórax y un abdomen, pues no sirve de absolutamente nada si el médico no sabe dónde está el norte para navegar por ellos. Claro. Y ahí es donde aparece el concepto de la posición anatómica. Ajá. Que es como el punto cero absoluto. Ajá. O sea, es una persona de pie, con la cabeza mirando al frente, los pies juntos y los brazos a los lados con las palmas de las manos mirando hacia adelante. Exacto. A mí esto me recuerda a cuando haces un reinicio de fábrica en un teléfono móvil para que todo vuelva a su estado original. Pero es una postura un poco antinatural por lo de las palmas hacia adelante, ¿no? Bueno, a ver, tiene un motivo puramente mecánico. Ah, ¿sí? Sí, fíjate, si dejas los brazos relajados y giras las palmas hacia el cuerpo o hacia atrás, Sí, el cúbito y el radio, que son los dos huesos del antebrazo, sí. pues se cruzan formando una X. Ostras. Claro, al forzar las palmas hacia adelante, esos huesos quedan completamente paralelos. Los cables se desenredan, por seguir con tu analogía del móvil. Qué curioso. Y lo verdaderamente brillante de esta posición es que se convierte en una referencia mental inamovible para los médicos. O sea, independientemente de cómo esté el paciente en ese momento. Sí, exactamente. Si un paciente llega a urgencias y está tumbado boca abajo en una camilla, el médico no describe las lesiones basándose en esa postura concreta. Ya, porque sería un lío. Sería un caos. Sigue describiendo todo como si el paciente estuviera de pie con las palmas hacia adelante. Claro, es la única manera de que el cirujano que lea ese informe horas después no cometa un error catastrófico. Exacto. Tiene todo el sentido del mundo, porque si le dices a un cirujano, no se corta por la parte de arriba del brazo, Ya, claro. pero el paciente tiene el brazo levantado por encima de la cabeza, arriba de repente es el codo y no el hombro. Eso es.
Por eso las direcciones relativas son tan importantes en el lenguaje médico y por qué términos cotidianos como arriba o abajo son tan peligrosos. Claro, son muy ambiguos. Muchísimo. Por eso los anatomistas usan proximal y distal. Vale, proximal y distal. Sí. Lo proximal es en lo que está más cerca de la raíz de la extremidad. O sea, el hombro es proximal respecto al codo. Porque está más cerca del tronco. Justo. Y lo distal es lo que está más lejos, hacia la punta de los dedos. Ah, vale. Da igual si el paciente está haciendo el pino. Lo distal siempre será la mano y lo proximal el hombro. Qué bueno. Y para navegar por ese volumen tridimensional, tengo entendido que también establecen planos espaciales imaginarios. Sí, los planos son fundamentales. Te cortan mentalmente con el plano sagital para separar derecha e izquierda, o con el transversal para separar lo superior de lo inferior. Y fíjate que, salvo el plano sagital medio, que corta justo por el centro simétrico exacto del cuerpo, los demás planos son infinitos. Infinitos. ¿Cómo que infinitos? A ver, ¿qué puedes hacer un corte transversal? ¿A la altura de los ojos o a la altura de las rodillas? Hay millones de planos transversales posibles. Ah, claro, claro. Por eso siempre requieren un ancla anatómica. Un radiólogo dirá, por ejemplo, un plano transversal por el ombligo. Y así cualquier médico del mundo sabe exactamente qué rebanada del paciente está mirando. Exactamente, es pura precisión. Vale, pues el GPS está calibrado, ya tenemos las coordenadas y los planos. Pero una vez que tienes el mapa, volvemos a ese problema histórico que mencionábamos al principio. La Torre de Babel. Eso es. A finales del siglo XIX, había 30.000 términos diferentes para nombrar las partes de este mapa. 30.000. Una barbaridad. Me imagino que cada investigador que descubría un pequeño ligamento en Francia le ponía un nombre. Sí, Y otro en Alemania que descubría el mismo ligamento le ponía otro completamente distinto. fue una época de caos absoluto. Pensemos que estudiar anatomía es aprender un idioma con una sintaxis muy estricta, Claro. basada históricamente en el latín y el griego. Pero bueno, con la explosión de la investigación médica en distintos países a la vez, las nomenclaturas se multiplicaron exponencialmente. Ya me imagino. Había estructuras anatómicas con 5 nombres distintos. Era totalmente insostenible para el avance científico global. Claro, no se entendían entre ellos. Imposible. Por eso, desde 1895, con la primera nómina anatómica en Basilea, pues ha habido intentos desesperados por unificar todo esto. Basta llegar al estándar actual, ¿no? Sí, culminando en los estándares modernos del Comité Federal sobre Terminología Anatómica. El objetivo era purificar el lenguaje. O sea, un solo nombre por cosa. Exacto. Un solo nombre oficial para cada estructura. Y que ese nombre describiera su forma, su posición o su función, de manera lógica. Pero a ver, aquí hay algo que no me encaja. Dime. Si ese esfuerzo de unificación lleva más de un siglo en marcha, ¿por qué en los pasillos de cualquier hospital moderno se siguen escuchando términos rarísimos que no parecen muy oficiales? Ay, amigo. O peor aún, los epónimos. Estas partes del cuerpo bautizadas con el nombre del médico o la médica que las descubrió. Trompas de falopio, tendón de Aquiles. Totalmente. Esa es la eterna guerra entre la precisión académica y la tradición de la trinchera clínica. La trinchera clínica. Sí, el día a día del hospital. Los anatomistas en los despachos quieren que el término sea matemáticamente descriptivo en latín, súper-aséptico. Ya, claro. Pero el médico adjunto, que lleva 40 años operando, pues aprendió de su maestro a llamarlo tendón de Aquiles. Y así es como se lo enseña a los residentes de hoy en día. Claro, es una inercia cultural brutal. Arrolladora. Por eso, los textos de anatomía modernos tienen que hacer auténticos malabares. ¿A qué te refieres? Pues que te dan el nombre oficial estandarizado para que el conocimiento sea universal, pero inmediatamente al lado, entre paréntesis, te incluyen el nombre antiguo o el epónimo. ¡Ostras! Porque sin esa concesión, la ciencia teórica y la práctica médica real en el hospital simplemente dejarían de hablarse. O sea que el lenguaje médico es como una de esas ciudades antiguas donde el ayuntamiento cambia el nombre de las calles en las placas, Sí, sí, pero todos los vecinos de toda la vida siguen llamando a la plaza por el nombre que tenía hace 100 años. exactamente esa es la situación. Qué curioso. Bien, tenemos el mapa y tenemos las palabras, pero durante siglos la única forma de verificar si ese mapa era real, si esa calle realmente estaba ahí, Era abrir el cuerpo. la disección. Y ese es un punto de inflexión brutal en la historia de la ciencia.
Antes del Renacimiento, el conocimiento médico en Europa estaba completamente estancado. Porque estaba prohibido diseccionar, ¿verdad? Exacto, estaba prohibido diseccionar humanos por motivos religiosos y culturales. Los médicos estudiaban textos de la antigua Grecia basados muchas veces en disecciones de cerdos o monos. Madre mía, asumiendo que éramos iguales por dentro. Exacto, un error enorme. Hasta que en el siglo XVI llega Andrés Vesalio, que es el padre indiscutible de la anatomía moderna. ¿Y qué hace Vesalio? Pues Vesalio rompe el dogma por completo. Se da cuenta de que la única manera de conocer el cuerpo humano de verdad es ensuciándose las manos con cuerpos humanos reales. O sea, abriendo cadáveres. Claro, y a menudo tenía que recurrir a cadáveres de criminales ejecutados o, saquear cementerios en la oscuridad para poder estudiar. Un verdadero trabajo en las sombras para traer luz a la ciencia. Literalmente. Y lo que Vesalio instaura es la supremacía del aprendizaje táctil. El aprendizaje táctil, claro. Porque para entender la anatomía no basta con leer un pergamino antiguo. Hay que tocar la textura del músculo, sentir la resistencia del tejido conectivo cuando tiras de él. ¿Sopesar los órganos en la mano? Eso es. Esa tridimensionalidad física es la base metodológica que todavía hoy se enseña a los estudiantes de medicina en las salas de disección. Es alucinante. Pero claro, la disección tiene un problema, bastante evidente. Y es que el paciente no sobrevive al proceso. Claro, ese es el pequeño detalle. El gran salto de verdad ocurre cuando los médicos se preguntan cómo ver el interior de un sujeto que respira, que está vivo, sin necesidad de usar un bisturí. Ajá. Y ahí es donde entra la primera gran revolución tecnológica, los rayos X, la radiología convencional. Y fíjate que a mí me fascina la física de esto, porque en el fondo es como un teatro de sombras chinas muy sofisticado. Es una analogía perfecta. Tienes una linterna potente, que es el tubo que dispara los rayos X, una pared al fondo, que sería la placa fotográfica, y al paciente en medio. Eso es. Si la radiación atraviesa el cuerpo sin chocar con nada, quema la placa y se ve negra. Pero si el hueso bloquea la luz... pues deja una sombra blanca. Pero como en cualquier teatro de sombras chinas, hay un problema gravísimo. ¿Cuál? Pierdes la profundidad por completo. Ah, claro. Estás aplastando un volumen súper complejo en 3 dimensiones sobre una hoja plana en 2 dimensiones. Todo lo que el haz de radiación atraviesa se superpone en la imagen. O sea, todo se mezcla. Claro, si miras una radiografía de tórax de frente, la sombra de las costillas delanteras se suma a la sombra del corazón. ¿Ya? Y eso a la sombra de las costillas traseras. Todo queda fusionado en una sola mancha. Qué complicado para el médico. Por eso el radiólogo tiene que interpretar súper bien esas famosas 5 densidades radiológicas. A ver, recuérdamelas. Mira, el aire se ve negro transparente porque no bloquea casi nada de radiación. Vale. ¿Como en los pulmones? Exacto. La grasa y los tejidos blandos se ven en distintos tonos de gris. El hueso y el calcio se ven de un blanco opaco muy claro. Y si tienes algo de metal, claro. Si hay una prótesis o un marcapasos, es un blanco brillante absoluto en la placa. Pero claro, si yo quiero ver el estómago, por ejemplo, que tiene una densidad de tejido blando, pero está rodeado de otros músculos que también son tejido blando. Ajá. En ese teatro de sombras, solo veré un borrón gris sobre otro borrón gris. No hay contraste. Y ahí es exactamente donde la medicina decide hacer trampas. Me encanta. ¿Hacer trampas cómo? Con los famosos medios de contraste, le dan al paciente una papilla muy espesa de sulfato de bario para tragar o le inyectan un compuesto a base de yodo en la sangre. A yodo. Sí. Como son sustancias metálicas pesadas, pues de repente, esas tuberías internas del cuerpo que antes eran totalmente invisibles... absorben los rayos. Exacto. Bloquean los rayos X y proyectan una sombra blanca perfecta en la placa. Es un truco brillante para forzar la visibilidad de lo invisible. Lo es. Pero a pesar de los contrastes maravillosos, el gran muro de la segunda dimensión seguía ahí presente. La superposición de la que hablabas. Claro, para planificar una cirugía cerebral complicada o para ver un tumor pequeñito oculto detrás de un órgano grande, los médicos necesitaban eliminar esa superposición de sombras de una vez por todas. Y entiendo que la respuesta a este callejón sin salida no fue puramente médica, sino matemática, ¿no? Totalmente matemática. Fue el nacimiento de la tomografía computarizada. El famoso escáner o TAC. Ese mismo. ¿Y cómo logran esa profundidad? Porque, a ver, en un TAC siguen usando rayos X, ¿verdad? ¿Siguen usando rayos X? Sí, la física base es la misma, pero eliminan la placa fotográfica estática de atrás.
¿Y qué ponen? La sustituyen por un anillo enorme lleno de detectores de radiación. El tubo emisor y los detectores giran a toda velocidad alrededor del paciente metido en la máquina. Vale. Entonces ya no proyectan una sola sombra plana, sino que recogen miles de perfiles de absorción desde todos los ángulos posibles, de 360 grados. Y aquí es donde interviene el ordenador. Exacto. El ordenador coge esos miles y miles de datos en crudo y, mediante algoritmos matemáticos avanzadísimos, reconstruye el interior del cuerpo en secciones. En cortes. En cortes, sí. Como si rebanaras una barra de pan de forma virtual. Es alucinante. De repente, el páncreas que estaba escondido detrás del estómago en la radiografía normal, y era un borrón. Sí. Ahora se ve perfectamente nítido porque el ordenador ha aislado solo esa rebanada transversal concreta del cuerpo. Esa fue la grandísima revolución. Y piensa que hoy en día los ordenadores son tan potentes que pueden apilar todas esas rebanadas individuales. Y te hacen el 3D. Y generan un modelo tridimensional completo y perfecto del cuerpo que el cirujano puede, literalmente, rotar en la pantalla, antes siquiera de tocar al paciente con el bisturí. ¡Qué maravilla! Oye, y hablando de trucos matemáticos y ordenadores, hay una técnica específica para ver los vasos sanguíneos, la angiografía, que me dejó completamente descolocado leyendo las fuentes. Ah, la sustracción digital, ¿verdad? Sí, sí. A ver, entiendo que meten un catéter por la ingle, inyectan ese contraste de yodo del que hablábamos por la arteria y sacan placas. Ajá. Pero luego mencionan esto de la arteriografía digital de sustracción, y ahí me pierdo un poco. O sea, entiendo que inyectan contraste, pero ¿cómo logran que todo el hueso del cráneo y los músculos desaparezcan de la pantalla dejando solo las arterias flotando en negro? Es un truco informático, sí. ¿Pero cómo funciona? Es un proceso lógico bellísimo, fíjate. Imagina la escena en el hospital. El paciente está completamente inmóvil. ¿Vale? La máquina toma una primera imagen radiográfica de la cabeza, normal. Ahí se ve todo, el cráneo, las vértebras, todo. La foto base, digamos. A esa imagen base se la llama la máscara. Bien, pues segundos después, el médico inyecta el contraste opaco en la sangre del paciente. Sí. Y cuando ese contraste llega a las arterias del cerebro, ¡pam!, la máquina toma una segunda imagen exacta a la primera. Vale, o sea, queremos una imagen sin contraste. Y otra idéntica desde el mismo ángulo, pero con el contraste iluminando las venas por dentro. Eso es. Y ahora es cuando el ordenador realiza una operación matemática súper básica. Resta el valor de los píxeles de la primera imagen a los de la segunda. Espera. Resta los píxeles. Sí. Como el paciente no se ha movido nada, el hueso del cráneo está en el mismo sitio. Su valor en ambas imágenes es el mismo. Al restarlos, da 0. ¡Ostras! Desaparece de la pantalla. Los tejidos blandos, como son iguales, al restarlos dan 0. Desaparecen. Claro. ¿Qué es lo único que estaba en la segunda imagen y no en la primera? ¿El contraste? El contraste fluyendo por la sangre de las arterias. Bingo. El resultado matemático es un vacío oscuro en la pantalla donde solo brillan con un detalle exquisito las ramificaciones de las arterias cerebrales. ¡Qué locura! Es sustracción en estado puro. O sea, imagen 2 menos imagen 1 es igual al árbol vascular. Matemáticas de primaria aplicadas a salvar vidas en un quirófano. Literalmente. Es alucinante. Sin embargo, hay un elefante en la habitación con todo esto que hemos hablado. La radiación. Exacto. Desde la vieja placa de tórax hasta el TAC de última generación, todo depende de disparar rayos X. Y sabemos que bombardear el cuerpo con radiación ionizante pues no es precisamente inofensivo a largo plazo. No lo es. Hay que medir muy bien las dosis. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando la física moderna nos permite asomarnos adentro usando fenómenos completamente inocuos para nuestras células, como pueden ser imanes y ecos? Pues que ahí entramos de lleno en el terreno de la resonancia magnética y de la ecografía. Que son otro mundo completamente distinto. Totalmente. Empecemos por la resonancia magnética, o RM. Clínicamente es la prueba reina, indiscutible, para ver tejidos blandos, ligamentos, el cerebro o la médula espinal, con una resolución espectacular. Y sin una sola gota de radiación. 0 radiación. Pero es que el mecanismo físico parece pura ciencia ficción, de verdad. El paciente se introduce en un tubo que, en realidad, es un electroimán gigantesco. Vale. Y el campo magnético que genera es tan brutalmente fuerte
que afecta directamente a los núcleos de los átomos de hidrógeno de nuestro propio cuerpo. Claro, y como somos un 60% agua, o sea, H2O, pues estamos llenísimos de hidrógeno. Llenos. O sea que el imán del tubo nos convierte temporalmente en un cuerpo magnetizado humano. Alinea todos nuestros protones en una sola dirección, como soldados firmes en fila. Exactamente, esa es la imagen. ¿Y luego qué pasa? Porque claro, de unos protones alineados, ¿cómo sacas tú una imagen médica? Pues mira, una vez que los protones de hidrógeno están perfectamente alineados por el superimán, ¿Sí? la máquina dispara de repente un pulso de ondas de radiofrecuencia. Ondas de radio. Sí, ondas de radio. Ese pulso empuja a los protones y los saca violentamente de su alineación. Y aquí viene el fenómeno clave. A ver, Cuando el pulso de radio se apaga, los protones vuelven de golpe a su posición original, otra vez alineados con el campo magnético. vale, vuelven a su sitio. Y en ese brevísimo movimiento de retorno, liberan energía. ¿Cómo? Emitiendo ellos mismos una pequeñísima y débil señal de radio. ¡Ostras! Es decir, por un instante, el agua de los tejidos del propio paciente se convierte en una emisora de radio. O sea, el paciente literalmente emite la señal hacia afuera. Él es la antena emisora. Exacto, el paciente emite y una antena supersensible dentro de la máquina capta esas minúsculas señales. ¡Qué fuerte! Y como el hidrógeno que está dentro de un hueso, por ejemplo, tarda un tiempo ligeramente diferente en volver a su sitio que el hidrógeno que está en la grasa o el que está en un tumor. Claro, son entornos distintos. Eso es. Cada tejido emite una frecuencia ligeramente distinta. Y de nuevo, el ordenador procesa esas ínfimas diferencias y dibuja un mapa anatómico de altísimo contraste y precisión. Es fascinante. Aunque todo esto pasa mientras la dichosa máquina hace ese ruido ensordecedor de martilleo mecánico continuo. Uf, sí. Que no es más que las bobinas magnéticas encendiéndose y apagándose a toda velocidad, por cierto. Ya. O sea, es un proceso inofensivo para la salud, pero desde luego nada silencioso ni relajante. Nada relajante, doy fe. Y por otro lado, está la otra gran técnica completamente inocua, la ecografía. Sí, la ecografía es fantástica. La física aquí me parece mucho más fácil de visualizar, porque es básicamente como un murciélago usando ecolocalización en una cueva oscura o un sonar de un submarino. Es exactamente el principio del sonar, sí. Fíjate, el aparato que el médico desliza sobre la piel del paciente contiene unos cristales especiales. ¿Cristales? Sí. Y al aplicarles electricidad, estos cristales vibran a una velocidad extrema por algo llamado el efecto piezoeléctrico. Vale. Y esa vibración genera un sonido de altísima frecuencia, por encima de 1 megahercio, que es totalmente inaudible para el oído humano. Es ultrasonido. Ah, claro, por eso es ecografía. Eso es. Esa onda de sonido penetra en el cuerpo, choca contra las diferentes fronteras y texturas de los órganos internos y genera un eco que rebota de vuelta hacia el aparato. Y el ordenador lo vuelve a interpretar DOR. Como siempre, el ordenador calcula cuánto tiempo ha tardado en volver ese eco exactamente y con eso dibuja una imagen en movimiento en tiempo real en la pantalla. Pero me imagino que el sonido no viaja igual de bien por todos los materiales del cuerpo. O sea, ¿por qué el médico te manda una ecografía para unas cosas y para otras te manda directo a hacerte una radiografía? Muy buena pregunta. Pues es puramente por la forma en que el sonido interactúa con la materia física. Vale. Los líquidos, por ejemplo, son autopistas excelentes para que viaje el ultrasonido. Por eso se usa tanto en los embarazos. Exacto. Por eso la ecografía es insuperable para observar a un feto nadando en el líquido amniótico. O, por ejemplo, para ver si hay quistes llenos de agua o piedras dentro de una vesícula biliar llena de líquido. Ya claro, porque el sonido viaja perfecto por ahí. Verás. Sí, midiendo cómo cambia la frecuencia del eco al chocar contra los glóbulos rojos que están en movimiento. Es alucinante. Pero tendrá algún punto débil, digo yo. Sí, claro. El ultrasonido tiene enemigos mortales en el cuerpo, principalmente el aire y el hueso. El aire frena el sonido. Lo bloquea. Si la onda de sonido choca contra una costilla dura o contra los gases que hay dentro de los pulmones o el intestino, el sonido rebota casi por completo en esa frontera. Ah, Se crea un auténtico muro acústico que no deja ver absolutamente nada de lo que hay detrás. Todo se ve negro. claro, el sonido no puede penetrar. Eso es. Por eso, si quieres ver si un hueso del brazo está roto, nunca jamás usarías una ecografía. Porque solo verías la superficie del hueso rebotando el eco.
Exacto. Volverías a usar los viejos y fiables rayos X, que sí atraviesan el hueso. Pues fíjate qué viaje más increíble hemos dado hoy en esta inversión a fondo. Desde luego que sí. Hemos arrancado con Vesalio allá en el siglo XVI, desenterrando cadáveres a escondidas en cementerios para poder entender el peso y la textura real de nuestra anatomía, luchando contra siglos de dogmas prohibidos. Jugándose la vida por la ciencia. Totalmente. Luego hemos visto cómo los científicos se pelearon durante décadas e incluso siglos para estandarizar un mapa caótico de 30.000 palabras que amenazaba con derrumbar el avance del conocimiento médico global. Esa famosa Torre de Babel. Y finalmente hemos aterrizado en la cima absoluta de la matemática y la física modernas, donde un ordenador de hospital puede literalmente restar los huesos de un cráneo, dejándonos ver solo las venas flotando. Esa es mi parte favorita. Es que es increíble. Y donde imanes gigantes obligan a nuestros propios átomos a emitir señales de radio para delatar a un tumor invisible. Es, en el fondo, la historia del triunfo del ingenio humano sobre nuestras propias limitaciones visuales. Qué buena forma de verlo. Es lograr mirar el delicado engranaje del reloj mientras sigue marcando la hora, sin tener que romper el cristal. Y creo que esa comprensión es el mayor valor de todo este análisis que hemos hecho. Sí. Porque la próxima vez que cualquiera de quienes nos escuchan oiga a un médico usar términos como zona distal, o vea cómo le aplican un gel frío en la barriga para deslizar un ecógrafo, o simplemente sienta ese martilleo atronador mientras está metido en el estrecho tubo de una resonancia magnética. Pues ya no lo percibirá como magia incomprensible. Exacto. Sabrá que es el protagonista de una complejísima coreografía donde la herencia de los antiguos anatomistas, la física cuántica y el cálculo computacional trabajan todos juntos, en silencio, detrás del telón. Una sinfonía perfecta. Pero, a ver, para cerrar todo esto, hay una idea que me ronda la cabeza y que resulta casi inquietante. A ver, cuéntame. Pues que si hoy en día somos capaces de obtener imágenes en 3 dimensiones con un nivel de detalle que, vamos, roza lo microscópico, simplemente escuchando el eco inaudible de nuestras células o captando las frecuencias de radio de nuestros protones. Sí. La pregunta es, ¿llegará el día en que la disección física, esa obra maestra manual que inició Vesalio ensuciándose las manos, se convierta en una reliquia completamente innecesaria en las facultades de medicina? Es una grandísima pregunta. ¿O existe quizás una verdad fundamental, un conocimiento visceral y puramente táctil sobre la materia humana que las pantallas, por más alta resolución que tengan, jamás podrán reemplazar? Ahí queda eso.